Los accidentes de tránsito siguen al alza y en lo que va del año ya superan el mismo periodo del 2023. Una de las respuestas de las autoridades será implementar las fotomultas en el Boulevard Monseñor Romero, carretera al Puerto de la Libertad, específicamente en la curva del Papaturro, y en la carretera hacia Comalapa, lugares que se han identificado con mayor índice de siniestros viales, aunque todavía no hay una fecha cuando iniciará la implementación de estas sanciones. Comandos de Salvamento, uno de los cuerpos de socorro que atiende decenas de accidentes durante la semana, considera que esta medida puede reducir la siniestralidad en calles y carreteras del país. El irrespeto a las señales de tránsito, a los límites de velocidad, ha hecho que se provoquen tanta cantidad de accidentes. Esperando que la población tome conciencia, ¿sí? Que tome conciencia ante tan incremento en los accidentes de tránsito y que pueda ver la población de que esto es para poder salvaguardar la integridad física y bienes de cada ciudadano. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que la distracción al volante, la invasión de carril y respetar las señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros a nivel nacional. Consultamos a algunos conductores sobre si están conscientes que se puede reducir la accidentabilidad, no solo al implementar las fotomultas, sino también crear conciencia de respetar esas reglas básicas al momento de conducir. Sí, la verdad es que sí, el paso de dobles líneas amarillas, gente que se tire el semáforo en amarillo, ya para rojo, ¿verdad? Incluso gente que se tire el semáforo en rojo, entonces creo que va a ser un buen escarmiento para todos. Reduciría en gran parte los accidentes que a veces se provocan por alguna imprudencia de los conductores y ahora en día pues sí hay gente que no respeta mucho las señales y a veces el no respetar eso ocasiona accidentes. Si las estadísticas se continúan comportando como el primer semestre del 2024, el año cerrará con más accidentes, más lesionados y más fallecidos por siniestros viales. El centro de monitoreo que vigilará las principales vías del país con un sistema de videovigilancia estaría listo en enero de 2025, por lo que autoridades de tránsito iniciarán a implementar las fotomultas. Un informe de Carla Araniva. ¿Alguna parte del cuerpo que te da? Puede ser solo por el golpe. Con lesiones leves resultó un joven que se vio involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos. Socorristas de Comandos de Salvamento atendieron a la víctima, quien intentaba ingresar con su vehículo a la colonia donde residía, pero fue impactado por otro conductor que manejaba a excesiva velocidad. Bravo, naranjo. Adelante. Sobre el Boulevard del Ejército y la 50 Avenida Norte, un motociclista fue arrollado por un vehículo particular cuyo conductor se dio a la fuga luego de cometido el accidente. La víctima fue atendida por socorristas ya que presentaba múltiples lesiones y fue llevada hacia un centro asistencial. ¿Y el pie le duele? En la 24 Avenida Norte, frente al mercado La Tiendona, otra motociclista también sufrió lesiones tras derrapar debido a un derrame de aceite. Socorristas la auxiliaron y la trasladaron a un centro hospitalario. Ante esta racha de accidentes, Comando de Salvamento recomienda a los automovilistas manejar con precaución y siempre respetando el reglamento de tránsito. Las lluvias en los últimos días son bastante fuertes y esto está ocasionando a que las calles luzcan anegadas, por lo cual al conducir a una velocidad inadecuada corren el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Así también a que si van a conducir un vehículo automotor se abstengan de hacerlo bajo los efectos de bebidas embriagantes, ya que lamentablemente este fin de semana se nos reportan varias personas que han perdido la vida y múltiples lesionados a causa de la irresponsabilidad vial de nuestros conductores. Hasta la fecha ya son 11.774 los accidentes de tránsito que registran las autoridades del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, cantidad que representa un 8% más de lo reportado en el mismo periodo del 2023. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales.
El dengue ha incrementado sus afectaciones en los últimos días en El Salvador. El Ministerio de Salud ya reporta el deceso de 7 personas por la enfermedad y más de 500 casos confirmados, así como 2 pacientes en estado crítico. Tenemos actualmente 505 casos confirmados de dengue en el territorio y desgraciadamente tenemos 7 letalidades en nuestro país. En la última semana estamos reportando entre 1 a 2 casos críticos. Yo creo que es bien importante el tener en cuenta de que en general el dengue es una enfermedad severa, pero los pacientes que de alguna manera son los que más atención o severidad pues llegan a desencadenar son los pacientes que terminan en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Hasta el momento, todos los decesos a causa del dengue se han registrado en menores de edad. Según el ministro de Salud, este grupo etario es el más vulnerable y propenso a complicarse, debido a que no cuentan con defensas para superar la enfermedad. Es un grupo poblacional en el cual no tiene ni una defensa, no existe antecedente en el cual ellos hayan padecido la enfermedad, por ende esto genera que el cuerpo no vaya creando su propia información o sus propios anticuerpos, lo cual de alguna manera lo vuelve una población propensa a verse afectados. Entonces de alguna manera el grupo poblacional de los niños menores es un grupo poblacional muy afectado, en el cual pues de alguna manera se experimentan los síntomas o las complicaciones más graves. Y ante el importante incremento de los casos, la institución reitera el llamado a la población salvadoreña a eliminar criaderos de zancudo en sus hogares y comunidades, así como mantenerse pendiente de cualquier síntoma de alarma, especialmente en menores de edad. En la región de las Américas ya se contabilizan 11 millones de casos confirmados por dengue y más de 6,000 muertes por la enfermedad. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Más de 60 médicos llegaron hasta la lutificación Las Pampitas en Aguilares para brindar atención médica gratuita a los habitantes del sector. Esta jornada estuvo a cargo de comandos de salvamento y médicos de las Américas, que año con año llegan al país a beneficiar a salvadoreños que viven en comunidades vulnerables. Los pacientes recibieron la consulta y hasta medicamentos sin ningún costo. Los médicos no solamente vienen a dar la consulta médica, también traen el medicamento. Ustedes pueden ver ahí las enfermeras que están despachando el medicamento que ellos traen y queremos nosotros ayudar a las personas que más necesitan. Aquí se trata muchas de las condiciones que son crónicas, que son como diabetes, asma, condiciones de la piel que podemos tratar aquí. Si alguien necesita una referencia para cirugía o ver a un especialista, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con los comandos y también los doctores salvadoreños. Consultas de varias especialidades fueron impartidas durante la jornada. Niños, jóvenes, adultos mayores fueron beneficiados con la atención. Los habitantes calificaron de buena manera el tiempo de espera y la calidad de las consultas. Sí, rápido, es lo que más le gusta a uno cuando está mal de salud, que lo atiendan ligerito. Uno que vive aquí en hasta la colonia y vienen aquí así a dar esta promociones así, digamos, ¿verdad? Se siente uno bien como paciente. Yo siento que es más mejor, porque lo tratan bien a uno y yo veo que son bien amables las personas. Esta es la segunda jornada médica que se lleva a cabo. Comandos de Salvamento espera visitar en los próximos días una comunidad en Soyapango, San Salvador, Sonsonate y Usulután para llevar este beneficio a más salvadoreños. Un informe de Carla Araniva. Casi 36,000 personas desarrollaron infección respiratoria aguda en una semana, de acuerdo con el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, y 389 entraron en la categoría de neumonías. En lo que va del año, se han tenido más de 7,800 egresos por esa causa, con una letalidad del 3.8%, siendo las personas de 60 años en adelante los más afectados, seguido por los menores de 1 a 4 años. En la semana que comprende del 29 de julio al 4 de agosto, a 6 personas se le diagnosticaron influenza tipo A, 3 por H1N1 y otras 3 por H3N2, además de 4 positivos a COVID-19.
Respecto al dengue, se tiene la sospecha que 273 pacientes tienen la enfermedad que transmite el zancudo, 2 sospechas por Zika y 1 por chikungunya. Sin embargo, de estas 2 últimas no se han confirmado casos en lo que va de 2024. Únicamente de dengue, que según el informe presentó sus picos más altos desde mediados de junio a julio de este año, y las personas más vulnerables a este padecimiento son los niños de 5 a 19 años. A la fecha se contabilizan 6 fallecidos por el dengue, aunque algunos médicos no descartan que exista un subregistro y que las víctimas fatales sean mayores. Según la estratificación de riesgo por municipio, los de mayor incidencia son a Libertad Centro y San Salvador Centro. Este es un informe de Marcela Rivera. En una de las viviendas ubicadas en el pasaje Orión de la calle Constitución en San Salvador, fueron localizados sin vida los esposos Valdés. Según la Policía Nacional Civil, sus cuerpos se encontraban enterrados en el patio de su propia casa. El pasaje donde habitaba esta pareja es privado. Para acceder, debe identificarse con la vigilancia. Francisco Yojalmo Valdés y América Martínez de Valdés fueron vistos por última vez en la zona de la Colonia Satélite y el Boulevard Constitución. Su caso se viralizó a través de las redes sociales. Incluso el lugar donde trabajaba Francisco, la Caja Mutual de Abogados del Salvador, compartió su caso. Se buscó la postura de los familiares, pero decidieron no hablar para no entorpecer la investigación. El afiche donde denunciaban la desaparición de la pareja mencionaban que habían sido vistos por última vez el día 4 de agosto, luego de haber asistido a la iglesia. Al cierre de esta nota no se tienen más pistas sobre el caso. Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales y fiscales brinden mayor información del doble crimen. Un informe de Carla Araniva. $16.840.4 millones fue el monto que la banca privada otorgó en préstamos por sector económico a los salvadoreños en los últimos 6 meses, según lo publicado por la Asociación Bancaria Salvadoreña. Este monto es un 5.6% superior si se compara con el último año, pues al cierre de junio de 2023 la cantidad era de 15.946 millones, es decir, un aumento de $894.3 millones. Pero, ¿en qué ocuparon estos préstamos los salvadoreños? Pues de acuerdo con Avanza, de enero a junio de 2024, 5.589.1 millones fueron solicitados para consumo, es decir, la compra de un bien o servicio, gastos imprevistos o incluso para saldar alguna deuda. Otros 2.791.4 millones de dólares se ocuparon para vivienda, 2.572.2 millones para comercio, 1.653.3 millones para industria manufacturera, además de fondos destinados para los servicios, la construcción y la electricidad o servicios. Pero si hablamos del total de préstamos otorgados por los 12 bancos privados en El Salvador, solo en el último año este financiamiento ha tenido un aumento de 904.9 millones de dólares, pasando de 15.486 millones al cierre de junio de 2023 a 16.390.9 millones al cierre de junio de 2024. Mientras que en los últimos 6 meses el incremento fue de 659.5 millones de dólares. El índice de préstamos vencidos entre junio de 2023 a junio de 2024 es de 7.4 millones y la mora en la cartera de préstamos bajó un 0.05%, pasando de 1.91% en junio de 2023 a 1.86% al cierre de junio de 2024. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahí métalo, Eli, ahí métalo, ahí lo quieren, Eli, ahí lo quieren. Una persona fallecida y 3 lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte.
Según testigos, en esta zona había agua acumulada, lo que generó que el conductor del microbús perdiera el control e impactara contra el muro de una vivienda, provocando que volcara. Por su parte, la Policía Nacional Civil señaló que la causa del siniestro vial fue la velocidad inadecuada. Los socorristas trabajaron varios minutos con el equipo hidráulico para liberar a las víctimas. Entre los heridos se encontraba un menor de edad. La víctima en este accidente de tránsito fue identificada como Catherine Ivette Ayala, quien, pese al esfuerzo de los socorristas por auxiliarla, murió en la ambulancia. Durante este año, 800 personas han perdido la vida en siniestros viales y 6.888 han resultado lesionadas. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Más de 1.615 millones de dólares invertirá una empresa turca que tiene presencia en 24 países en la modernización del puerto de Acajutla y la activación de operaciones en el puerto de la Unión, a través de una concesión por 50 años y que contempla una sociedad de economía mixta junto con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Esto forma parte de la fase 3 del plan económico denominado Logística, la cual se llevará a cabo por fases. La primera iniciará con el mejoramiento del puerto de Acajutla y con la compra de nuevos equipos, la cual comenzará a finales de este año. Para reducir los tiempos de respuesta portuaria de manera inmediata. En la segunda etapa, construiremos nueva infraestructura y triplicaremos la capacidad de la terminal. A finales de 2008, se culminaron los trabajos de construcción del puerto de la Unión por un valor de 180 millones de dólares. Sin embargo, sus operaciones desde ese entonces han representado un 4.3% del total que tuvo el puerto de Acajutla el año pasado. Con esta nueva fase del plan se espera generar mayores oportunidades comerciales para El Salvador. En el puerto de la Unión, la primera etapa incluirá un dragado inicial para mantener la profundidad y activar la terminal, además de comprar equipos modernos como grúas, cargadores y retroexcavadoras. El plan económico del gobierno contempla 6 fases. La primera es la alimentación, que incluye la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica y la implementación de agromercados, mientras que la segunda fase es la tecnología, con la inauguración del Data Trust en Ciudad Arce. Este es un informe de Marcela Rivera. Rusia afirma haber detenido el avance de las fuerzas ucranianas en su territorio, una declaración que contradice, sin embargo, las afirmaciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien asegura que sus tropas han avanzado un par de kilómetros más este día dentro de Rusia desde la mañana del miércoles, concretamente. Kiev afirma haber tomado, de hecho, el control de más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso desde su invasión de la pasada semana, lo que representa el mayor avance de Ucrania en el campo de batalla desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, en territorio ucraniano, el ejército ha impuesto restricciones de movimiento en la región de Sumy, ubicada directamente al otro lado de la frontera con la región rusa de Kursk. Las fuerzas ucranianas señalan que estas restricciones se deben a los intensos combates en la zona y al incremento en la presencia de unidades rusas de reconocimiento y sabotaje. Queremos naturalmente poner este tema en perspectiva y lo hacemos con el experto en política transatlántica, Ricardo Marquina, que nos ayuda a comprender más a esta hora esta situación. Ricardo, bienvenido. Y Vladimir Putin busca por todos los medios negar ante la opinión pública de su país el avance ucraniano en su territorio. ¿A qué le teme tanto el presidente ruso? Buenas tardes, pues así es. El Putin y todo su sistema de propaganda hablan de operaciones en la frontera sin dar más detalle. Tienen miedo, evidentemente, a que la opinión pública conozca que después de 2 años de guerra y que se le repita constantemente que todo va según lo planeado, Rusia esté perdiendo territorio ante un país que consideraban pequeño y al que querían derrotar en apenas una semana. Lo que tiene miedo el Kremlin, no solo Putin, sino todo el
sistema, lo podemos ver en las declaraciones del Ministerio de Defensa. Tienen miedo a que esto suponga un ridículo, sobre todo hacia todos aquellos sectores que durante más de 2 años, muchos más de 2 años, desde 2014, de propaganda belicista, de propaganda de grandeza del ejército ruso, pues queda al descubierto que toda esa región estaba así, prácticamente virtualmente sin protección, porque los ucranianos han podido avanzar mucho más de lo que lo ha hecho Rusia en este último año, por ejemplo. A todo esto, Ricardo, hay que reconocer que por otro lado Ucrania lo está presentando todo esto como un enorme triunfo estratégico, pero ¿puede este avance realmente lograr forzar la paz, como dijo ayer Volodymyr Zelensky? Es muy difícil prever lo que va a pasar y además no hay un consenso entre los expertos militares, menos aún entre los expertos, digamos, de carácter más político, de qué es lo que persigue Ucrania con esta operación en suelo ruso, qué es lo que pretende Ucrania con esta invasión de suelo ruso. Está claro que es una carta que tendrá, si llegase el momento de negociar, sería una carta que Ucrania podría utilizar para negociar con Rusia condiciones de paz más favorables a su favor, pero no parece que vaya a haber una negociación muy pronto, parece todo lo contrario, parece muy lejana y nadie nos puede asegurar que Ucrania sea capaz de controlar ese territorio por un largo proceso. Rusia está moviendo muchísimas fuerzas desde Donbass para allí y no podemos descartar que en las próximas semanas veamos una nueva movilización de los civiles rusos para ir al frente. Entendemos. Ricardo Marquina, muchas gracias como siempre por estas análisis, estos contextos. Hasta pronto. A ustedes. Y en medio de todo esto, la Fiscalía de Alemania emitió una orden de detención contra un ucraniano sospechoso de estar detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Se cree que el hombre era uno de los buzos que presuntamente colocó artefactos explosivos en la estructura. En septiembre del año 2022, 2 explosiones provocaron fugas en las tuberías del Nord Stream frente a la isla danesa de Bornholm. Los gasoductos habían sido construidos para llevar gas ruso a Europa, pero no estaban en funcionamiento en el momento del sabotaje. Y hasta ahora varias diligencias para aclarar este episodio que recrudeció las consecuencias aquí en territorio alemán de la invasión rusa a Ucrania. Un episodio que además determinó, recordemos, el divorcio con el régimen ruso. Nuestro analista político, Juan Gómez, nos trae ahora mismo la perspectiva desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Escuchemos. Berlín se ha apresurado el miércoles a subrayar que las investigaciones no afectarán al apoyo de Alemania a Ucrania, porque según su portavoz no cambian el hecho de que Rusia ha desatado una guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional. Puede que solo los más acérrimos críticos del Kremlin estén sorprendidos porque la investigación señale que el principal sospechoso de la voladura del gasoducto Nord Stream sea un ucraniano. Su nombre, Volodymyr Z, se parece curiosamente al del presidente de Ucrania que, según se puede argumentar, es el país más interesado en que no se restablezcan las relaciones comerciales entre Rusia y Alemania, cortadas por las sanciones impuestas a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Pese a estas coincidencias y estos indicios, todavía se desconoce la historia completa del espectacular sabotaje. Recordemos que medio año después del comienzo de la guerra, una gran explosión submarina dañó ambas tuberías del gasoducto tendido sobre el lecho del mar Báltico, que durante años había asegurado el suministro directo de gas desde Rusia a la industria y a los hogares de Alemania. Uno de los tubos de esta multimillonaria obra de ingeniería quedó inutilizado. Rusia había ordenado antes ya la suspensión del suministro de gas y este ataque dio pie a todo tipo de hipótesis y especulaciones, desde los que culpaban al Kremlin de una operación de supuesta tierra quemada a los que vieron un presunto complot de Estados Unidos con Ucrania y con Noruega para destruir Nord Stream. Estos países todos niegan cualquier implicación en el ataque. Ahora la Fiscalía alemana ha tardado 18 meses, año y medio, en identificar al sospechoso y pedir su arresto en Polonia, donde residía y donde ha desaparecido, pese a la orden de detención europea que Alemania había emitido. Los medios alemanes dicen que Polonia se ha mostrado reticente a colaborar en las pesquisas. Según estas, el submarinista profesional Volodymyr Z navegó desde un puerto polaco con un velero de nombre Andrómeda a una zona poco profunda frente a la costa danesa, donde colocó los explosivos en las tuberías. Iba con otro hombre y con una mujer, ambos también ucranianos. Y más noticias es que se prolonga ese compás de espera de Israel y sus aliados ante lo que consideran eventual o inminente incluso ataque iraní.
El gobierno de los Estados Unidos cree que aún hay tiempo para la diplomacia y es así como este miércoles han tenido lugar en Beirut una serie de reuniones entre el mediador estadounidense Amos Hochstein y las autoridades libanesas para tratar de contener la escalada regional entre el grupo chiita libanés Hezbollah e Israel. Esto en medio de un aumento de las tensiones en la región. En Israel la preocupación crece ante la posibilidad de esa represalia por parte del régimen iraní tras la muerte en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, de la organización radical islamista que gobierna Gaza, ataque, recordemos, del que Irán culpa a Israel. Queremos ampliar la mirada desde Buenos Aires, lo hacemos con el especialista en Relaciones Internacionales, Ignacio Montes de Oca. Ignacio, muy bienvenido. Con todo lo que sabemos y también con lo que no sabemos, ¿cree usted que las gestiones del mediador de los Estados Unidos ante la milicia Hezbollah va a tener resultados? Por ahora no lo tiene. Se ha reunido Amos Hochstein, que lo has nombrado, con Nabi Berri, el jefe del parlamento libanés, un hombre muy cercano a Hezbollah. Y sin embargo, los hechos indican que no hay avances. Hubo nuevos ataques de Hezbollah al norte de Israel y un nuevo ataque de Israel en la zona del sur del Líbano que eliminó a 3 dirigentes de Hezbollah. De manera que por ahora no parecieran haber avances. Y la gran pregunta ahora es si el régimen iraní va a responder o no y cómo lo va a hacer. ¿Le interesa a Irán una escalada considerando también el resultado del ataque masivo sobre Israel de hace 4 meses, donde países como Estados Unidos, Jordania y Egipto ayudaron a derribar los drones iraníes? Claramente el ataque se va a producir, el ataque a Israel de abril se va a producir y a mayor escala, ya lo ha prometido el régimen de Irán. Pero mientras tanto sigue desgastando las defensas israelíes y esta espera está arruinando económicamente a Israel y está desgastando mucho sistema de alerta, de manera tal que sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, ni sabemos cuál va a ser la cantidad de misiles, drones y cohetes, ni tampoco desde cuántas direcciones. Pero que va a suceder, no sabemos cuándo. O sea, ¿no le interesaría desescalar a Irán? ¿Qué esperar en este contexto? ¿Qué esperar, Ignacio, de las negociaciones de mañana en Doha? Negociaciones donde hasta ahora jamás ha rechazado participar. Irán no está interesada en desescalar, de hecho no ha terminado nunca con los ataques a través de sus proxies contra Israel. En Doha lo que se va a negociar es un cese el fuego en Gaza, pero ya jamás dijo que no va a estar presente, que va a enviar algún mediador, pero no puede responder una pregunta muy sencilla. Le han pedido que dé un fe de vida de por lo menos 40 de los 115 rehenes que están en sus manos y aún no ha contestado. Las perspectivas son muy negativas, la escalada está en curso y por ahora las negociaciones no parecen tener resultado para frenar un conflicto que va a ser mucho más virulento seguramente. Ignacio Montes de Oca, muchas gracias en Buenos Aires. Gracias. Y lo decíamos, negociaciones para evitar un ataque masivo de Irán y de sus aliados en territorio israelí y también negociaciones para frenar la guerra en Gaza y lograr el retorno de los rehenes israelíes. Las negociaciones sobre Gaza tendrán lugar mañana en Doha, Qatar, y sin la presencia hasta ahora de los negociadores del grupo terrorista Hamas. Asistirá, en cambio, el equipo negociador de Israel, como confirmó esta tarde el primer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, y como vamos a ver en el siguiente informe, las catastróficas consecuencias de la guerra en Gaza continúan. Mohamed había dejado a su familia para recoger los certificados de sus gemelos recién nacidos. Los cuerpos de sus hijos están ahora en estas bolsas de plástico, junto a los restos de su esposa. Todos murieron en un bombardeo israelí en Gaza, y sus hijos tenían solo 4 días de vida. Fui a buscar los certificados. Ni siquiera he tenido tiempo de celebrar su nacimiento. Mi mujer dio a luz por cesárea. Estaba cansada y no podía caminar. Reem Abu Haya tiene solo 3 meses de edad. Su cara está cubierta de cortes y heridas. Es la única sobreviviente de su familia luego de que un misil israelí alcanzara su casa. Todavía estaba siendo amamantada. Ahora toma leche de fórmula. Llevamos toda la mañana intentándolo, pero no la toma. Está acostumbrada a la de su madre.
Tras 10 meses de guerra en Gaza, el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, señala que casi 40.000 palestinos han muerto, dejando a muchas familias desoladas y a multitud de huérfanos. Israel asegura que su ejército intenta evitar víctimas civiles y culpa a Hamás, a la que acusa de operar en densas áreas residenciales. No pueden derrotarnos en el campo de batalla y quieren hacerlo en el de las relaciones públicas. Hamás es responsable de la muerte de civiles en Gaza. Desearían que hubiera 10 veces más muertos. Es una parte clave de su estrategia. Y mientras Israel aumenta la presión sobre Hamás y sus líderes por el ataque terrorista del 7 de octubre, más gazatíes podrían pagar con su vida. Muchos esperan que las conversaciones de alto el fuego programadas para esta semana continúen y que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que les dé un respiro en esta incesante guerra. Hay conflictos internacionales y también conflictos nacionales que lastran la economía, y de aquello nos va a hablar mi colega Paco Furió. Bienvenido. Así es, Jenny, seguimos hablando de más datos sobre los precios hoy. En Argentina se dio a conocer también el dato de inflación del mes de julio, que se ubicó en un 4% mensual. Si bien se trata de un valor muy elevado, no es solo la cifra más baja del 2024, sino también la más baja de los últimos 30 meses. La economía argentina se debate así entre una profunda recesión, de la que algunos sectores empiezan a salir, y el retroceso de la inflación, mandato por el que fue votado Javier Milei en noviembre del 2023. Una inflación de 4% en el mes de julio. La pérdida del poder adquisitivo del peso argentino en 30 días es equiparable a la inflación anual de casi todos los países de la región. Para los argentinos, la inflación es un drama con el que conviven hace décadas. Terrible, es increíble que cada vez uno intenta sostener un nivel de vida y te caes. Que estoy cansado y que hay una cuestión totalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora, es indudable. Puede ser, es muy esperanzador. Ahora, de ahí a que sea un término que se cumpla, hay una diferencia bastante importante. Pero el presidente Milei tiene otra mirada. Y a la inflación le estamos ganando, quédense tranquilo. Un gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de terminar con la inflación recibió un dato escalofriante. La inflación de diciembre alcanzaba el 25,5% en apenas 30 días. Convencido de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, provocado por una oferta de moneda que excede a la demanda, el Banco Central se encomendó la tarea de cerrar todos los grifos de emisión monetaria. Primero, dejando de financiar al Tesoro con emisión de moneda, algo que en 2023 había generado una emisión de 50 billones de pesos, o alrededor de 50.000 millones de dólares. Luego, transfiriendo al Tesoro toda la deuda que el Banco Central tenía con los bancos comerciales, para no tener que pagar intereses emitiendo moneda. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro, sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Finalmente, el Banco Central decidió recomprar todos los pesos que emite para adquirir las divisas generadas en el mercado de exportación. La cantidad de pesos en circulación, en términos del producto, se redujo en un 75%. El gobierno cree que la forma de exterminar la inflación es hacer que el peso sea un bien escaso y, por lo tanto, valorado. Pero el tremendo ajuste ha provocado un derrumbe en la economía, que según la CEPAL será en 2024 la de peor desempeño en la región. Aunque algunos datos muestran que habría encontrado un piso y la recuperación podría estar comenzando. Algo que los argentinos esperan mientras conviven con un mal conocido, la inflación. Y para saber más sobre este dato de inflación argentina, conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos. La inflación continúa a la baja, pero todavía está en niveles elevados. ¿Está la población empezando a percibir una cierta estabilidad de precios en algunos productos o servicios? ¿O aún la sensación es que la inflación agobia?
En algunos casos sí están empezando a percibir lo que están reflejando las estadísticas, que por ejemplo en algunos alimentos, en algunos productos en los supermercados hay rebajas de precios que para la población son inéditas después de tantos años de subidas de precios. Pero, por ejemplo, hay otros precios de la economía que suben, por ejemplo, lo que son las tarifas de la electricidad, la tarifa del gas, la tarifa del transporte público, están teniendo grandes aumentos. Así que entre algunos precios suben mucho, como las tarifas, otros se empiezan a moderar las subas y otros incluso bajan, y bajan por la recesión, por la caída de ventas. Al mismo tiempo los salarios empiezan a recuperarse, sobre todo porque la inflación ya no es tan alta como en los meses iniciales del gobierno de Milei. Sin embargo, todavía, si uno mira desde diciembre hasta aquí, o sea, los meses de gobierno de Milei, todavía no se han recuperado los salarios del primer salto inflacionario de esta administración. Alejandro, ayer la CEPAL informaba que Argentina será el país que más se contraiga en 2024, de la región, obviamente, de Latinoamérica, pero hay datos que muestran ya un rebote de la economía. ¿Cuáles son los sectores que se están empezando a recuperar? Hay un sector que impulsó en el segundo trimestre, que es el campo, porque el año pasado se había registrado una sequía histórica y este año se recuperó la cosecha de los dos principales cultivos de Argentina, la soja y el maíz. Sin embargo, todavía los agricultores no están liquidando, no están vendiendo todavía esa cosecha al extranjero, no la están exportando porque consideran que el tipo de cambio no es tan atractivo. Por eso, en parte lo exportaron y en otra parte la están guardando en los llamados silobolsas, en bolsas de plástico que funcionan como silos en los campos. Otros sectores que están empezando a crecer son los que están favoreciéndose con la incipiente recuperación del crédito, como por ejemplo la venta de automóviles o la venta de electrodomésticos. Sin embargo, por ejemplo, las ventas de supermercados, de lo que es el consumo básico, sigue desplomándose, y hay algún otro sector que repunta, por ejemplo, la construcción, pero muy atado a los vaivenes cambiarios. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y el dato más esperado por los mercados de todo el mundo era el índice de inflación de los Estados Unidos, que mostró un retroceso de una décima, ubicándose en el 2,9% anual. Es el nivel más bajo en más de 3 años y se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas de los economistas consultados por los principales medios estadounidenses. Sin embargo, el incremento mensual de precios se ubicó en el 0,2%, el doble del valor registrado el mes pasado. El retroceso de la inflación se debió principalmente a los precios de vehículos, combustibles y prendas de vestir. Por su parte, fueron los servicios los que dieron el mayor impulso alcista a los precios. Y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en una conferencia que el Mercosur está listo para firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario brasileño declaró que ya comunicaron a la Unión Europea su posición y que ahora depende del bloque de los 27. Pese a que hubo un principio de consenso en 2019, las negociaciones se habían estancado por exigencias medioambientales de parte de la Unión Europea. Lula da Silva aprovechó su participación en un foro de industrias para anunciar que espera discutir con China una asociación estratégica a largo plazo. Su homólogo Xi Jinping visitará Brasilia en noviembre y ya manifestó su intención de hablar con el gigante latinoamericano sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Lula da Silva, de todas formas, destacó que no quiere comprometer su relación con Estados Unidos. Escuchemos su declaración. Queremos ser una economía más fuerte de lo que hemos sido jamás y tenemos que buscar socios. Y no crean que cuando pienso en China queremos enfrentarnos a Estados Unidos. Todo lo contrario. Quiero que Estados Unidos esté de nuestro lado tanto como China. Ahora quiero saber dónde nos ponemos, con quién voy a bailar. Porque Brasil tiene que ser respetado y ese respeto solo llega si tenemos un proyecto. Y de Brasil nos vamos a Venezuela. Es así, con otro capítulo de la crisis venezolana, Paco, donde el oficialista Consejo Nacional Electoral de Venezuela tildó de
panfletario el informe provisional elaborado por el panel de expertos de Naciones Unidas. El informe asegura que las presidenciales del 28 de julio carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad para ser consideradas creíbles. El ente electoral acusó al grupo de expertos de intentar deslegitimar la victoria del presidente Nicolás Maduro por delante del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Pero el reporte de la ONU argumenta contundentemente que los anuncios emitidos por el CNE no cuentan con ningún soporte infográfico. La reelección de Nicolás Maduro ha desatado protestas que han dejado al menos 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina han llamado al oficialista CNE a que presente finalmente el escrutinio detallado de la elección. El fiscal federal de Argentina, Ramiro González, imputó formalmente al expresidente Alberto Fernández por delitos de lesiones graves, doblemente agravadas y por amenazas coactivas. La decisión de la Fiscalía llega luego de la denuncia que hiciera en su contra su expareja y ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, por presunto delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo y violencia de género. El expresidente argentino ha declarado que todas las acusaciones en su contra son falsas y perciben un interés político. Aquí en Europa hay una ola de calor, también en Alemania, pero en Argentina más de 100 nadadores de 14 países compiten en las gélidas aguas del glaciar argentino Perito Moreno en la Copa del Mundo de Natación de Invierno. Se celebra en Argentina en el Parque Nacional de los Glaciares, en el Calafate, al sur de la provincia de Santa Cruz. Una maravilla. En el Parque Nacional Los Glaciares, en donde convergen Argentina y Chile con grandes bloques de hielo, se encuentra uno de los parajes gélidos más espectaculares del mundo. El glaciar Perito Moreno, conocido también como Glaciar Bismarck o Francisco Gormaz, en la remota Patagonia argentina, es en estos días sede de la Copa Mundial de Natación de Invierno. Deportistas de todo el mundo han acudido para participar en las competencias que ponen a prueba la resistencia física de los participantes en aguas heladas y sin traje de neopreno. Bárbara Hernández, estoy muy contenta, no me arrependo nada. Ese lugar es mágico, lindo y todo corre bien, todos tratan muy bien. Estoy muy contenta. La prueba de natación es la única en el mundo que tiene lugar en un glaciar como telón de fondo. Durante las pruebas en 13 distancias, los participantes han enfrentado aguas de 1,5 grados de temperatura. Las competencias, que tienen lugar durante una semana hasta el 17 de agosto, garantizan cero impacto ambiental en 2 lagos que se extienden hasta las profundidades de la Patagonia. Es la segunda vez que participo en el Calafate, en el glaciar Perito Moreno. Estoy muy feliz de estar aquí, es lindo competir. Es fantástico que podamos probar en aguas abiertas, competencias o distancias. El ambiente es increíble y el lugar realmente me encanta. Todos los nadadores pueden competir en las distintas carreras para principiantes, avanzados y expertos, que les dan puntuación para el Circuito Mundial de Copas del Mundo. La prueba de una semana en temporada baja beneficia a la ciudad de El Calafate, que recibe a los nadadores y a sus acompañantes. Y si esas imágenes le entusiasmaron, espera ver las siguientes, porque se trata de imágenes que llegan desde la Estación Espacial Internacional. El astronauta de la NASA, Matthew Dominic, grabó un impresionante video que vamos a ver a continuación, que muestra una aurora boreal sobre el hemisferio norte de la Tierra. Es un fenómeno que se produce cuando las partículas procedentes de las erupciones solares se encuentran con el escudo magnético de la Tierra. Y es precisamente este campo magnético el que se encuentra actualmente en el punto álgido de su ciclo de 11 años, lo que hace que las tormentas y también las auroras sean más frecuentes. El momento fue seguido de un amanecer que iluminó la nave espacial. Estamos aquí para contarlo. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.